¿Les gusta el himno Cordero de Dios? Es el número 102. Hijo de Dios, eterno Rey desde su niñez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Ahora viene el premio de los puntuales, de los que vienen a tiempo. Así que lo que vamos a hacer es la primera parte, que le hemos puesto un nombre un poco sugestivo. Le pusimos Before Time, antes del momento, para aquellos que llegan antes. Y lo que estamos haciendo es mirando fotos en familia. Ayer estuvimos mirando de Paraguay y para hoy seleccionamos el Hospital Adventista de Pénfigo. Les va a resultar más conocido a ustedes la palabra fuego salvaje. ¿Alguien se acuerda de un libro, Fuego Salvaje? Una hermosa historia. El pastor que escribió ese libro es parte de esta historia que vamos a ver ahora. Fuego salvaje o pénfigo es una enfermedad que se da mayormente en lugares donde están haciendo desmatamiento, están cortando árboles. Hay 8 tipos distintos de pénfigo y uno de ellos es el que se da ahí en Brasil y que está ligado al desmatamiento, y entonces ahí tenemos un hospital. El hospital se llama Hospital Adventista de Pénfigo. Quedó el nombre Pénfigo, pero hoy es una institución muy grande que tiene 3 grandes cosas que hacen allí en el Hospital de Pénfigo. La primera, aquí está una visión aérea. Cuando se fundó este hospital, obviamente
no había nada, era todo monte, ahora ya está obviamente en producción. Esta es la parte del hospital, el frente da para este lugar, la entrada queda aquí, este es el templo, lo digo porque en un momentito vamos a ver fotos de allí. Se entra por acá y se ingresa al hospital, lo primero que hay es el templo y después vienen los pabellones y acá van a notar una piscina, porque en un momento vamos a hablar acerca de un centro de vida sana. Esto está más o menos a unos 12, 14 kilómetros de Cuiabá, que es capital del estado de Mato Grosso. Y allí esto surgió en base a toda una historia tremenda. El pastor, que estoy olvidando el apellido, ¿cómo? Barbosa, su esposa queda contagiada de pénfigo y él hace una tremenda, buscando ayuda en distintos lados, hasta que finalmente un médico borracho le pasa en una cantina la fórmula con la cual él ha curado a varias personas de pénfigo, pero le hace prometer que jamás va a lucrar con esa fórmula. Así que hasta el día de hoy, pasaron, no sé, 70 años, y todos los que van con pénfigo reciben la cura absolutamente gratis. Me mostraron los libros, no tienen un solo peso, han cobrado hasta ahora, como 80 años de vida, por la cura de pénfigo, que es uno de los 8 pénfigos que existen. Así que mirando un poquito más al detalle, acá vemos la parte de vida sana y ahora vamos a entrar en el Hospital Adventista de Pénfigo. Entramos, dejamos esto atrás, esto es lo que recién veíamos desde adelante, caminamos unos 40 metros y nos encontramos con el templo, que es lo primero que hay en el hospital. Ahora vemos el templo del otro lado y continuando hay una placita donde está la ley de los 10 mandamientos y después está emplazado el hospital. Dentro del hospital Pénfigo hay realmente como 3 instituciones o 3 grandes trabajos que hace el hospital. El primero trabaja como un sanatorio y tiene propiamente todo lo que tiene un sanatorio. Tiene pabellones de internación, estos que ven acá son paneles solares para calentar el agua. Así que tienen obviamente los pabellones para internación, tienen las comodidades propias de un sanatorio, con los 5 servicios básicos de un sanatorio. Dentro de este esquema, como el sanatorio quedó lejos de la ciudad, hay gente que le queda tras mano ir 14 kilómetros más afuera para encontrar la atención, así que tienen en el centro de la ciudad toda una construcción con consultorios ambulantes. O sea, la persona puede ir ahí, recibe el diagnóstico, etcétera, y si hay algún tratamiento, va al sanatorio. En la mesa de entrada tienen, por supuesto, la posibilidad de temas de las consultas, tienen todos los servicios, pediatría, neonatología, internación, y también tienen un buen centro quirúrgico. Dentro de este centro quirúrgico tienen 3 salas de operación, así que están bien equipados como sanatorio, pero no termina allí. Si usted va para la parte de atrás de la construcción, se encuentra con el segundo servicio, y el segundo servicio es un centro de vida sana. Y trabaja parecido a lo que nosotros tenemos aquí en Entre Ríos, un centro de vida sana. Tienen una construcción totalmente separada de la parte de internación, centro de vida saludable, o vida sana. Esta es la parte de la recepción. Tienen habitaciones exclusivamente para aquellos que vienen a hacer tratamientos de desintoxicación, control de peso, etcétera. Y estas son las habitaciones. Acá está el interior de una de las habitaciones. Y además tienen en un pabellón aparte todo lo que son los tratamientos especiales, ejercicios, las distintas máquinas y también mucho hidroterapia. Estos son para baños de asiento. Hidroterapia, aquí también, muy completo. Después tienen una piscina que está temperada y está bajo techo, y también tienen una piscina al aire libre. Así que un buen centro de vida sana. Tenemos hasta ahora 2 instituciones.
Pero realmente el sanatorio surgió no por ninguna de ellas dos, surgió por el tratamiento a el fuego salvaje. Fuego salvaje hay en toda América del Sur. Hay 8 distintos y uno de ellos proviene del desmatamiento de árboles. La manifestación más clara de fuego salvaje son las ampollas. Ampollas que se llenan de linfa y después al reventar la ampolla queda en carne viva. Y la persona pasa dolores inenarrables, a diferencia de la lepra, que la lepra la persona puede estar sin sentir dolor. En leprosarios en África se descubrió leprosos a quienes las ratas le comían parte de sus extremidades sin que se enteren, porque están absolutamente anestesiados, sin sensibilidad. En este caso, justo al revés. Así que esta institución le debe nombre a la cura del pénfigo o fuego salvaje. Tenía mucho interés porque escuché de esto por muchos años, tenía mucho interés de ver. Así que llegamos a la parte de la entrada, es como si fuese una institución totalmente diferente. Está sostenida solamente con donaciones y el propio sanatorio, con las ganancias de otros servicios, solventa la atención a los enfermos. Gracias a Dios cada vez son menos los que acuden para el pénfigo, gracias a Dios. Porque obviamente ya la parte de desmatamiento ha cesado en Brasil, está muy controlada. Esta es la entrada a lo que sería el Sanatorio Adventista de Pénfigo, realmente del pénfigo. Aquí están 2 de las enfermeras que trabajan y si alguna persona es sensible a alguna de las imágenes, las próximas 3 imágenes, les voy a pedir que no las miren. Esta es la imagen de una nenita de 11, 12 años con pénfigo. Noten ustedes las llagas que le abarcan toda la parte de las manos, obviamente aquí. Esta es la espalda de una señora con pénfigo. Todo eso es carne viva. Si te duelen 2 centímetros, te imaginas toda la espalda. Y la siguiente realmente, si alguien es muy sensible, cierre los ojos, yo le aviso cuando pasa la siguiente. Porque la siguiente muestra parte de la señora con pénfigo. Ustedes se imaginan lo que significa el sufrimiento ese. Tuve el privilegio de hablar con ellas, estudiar, leer un versículo, orar. Me presentaron como la visita y me permitieron sacar las fotos con la indicación de que evitaríamos alguna otra cosa. Hermano, emociona ver cómo esa gente trabaja por ellos. Ellos sufren mucho, pero tienen todo un sistema hecho como para darle la casi seguridad de que se va a curar. Obviamente, el diagnóstico precoz es lo que más vale, como en casi todas las enfermedades. Un diagnóstico a tiempo es garantía de que se va a curar, salvo que tenga alguna otra complicación de lo que se llaman las enfermedades ocurrentes. Son oportunistas, que cuando el organismo está debilitado por otra cosa, surgen para acabar con eso. Ese es el parque y quería solamente terminar con este Hospital Adventista de Pénfigo. Y dicen que también es hogar de amor y de paz. Y algunas de esas personas recuperan la única alternativa de vida que tienen. Queríamos presentarles eso. Mañana Bucaramanga. Bueno, queremos darles la bienvenida a la siguiente parte de la reunión. La primera parte es un bonus track, ya que estamos hablando en inglés con el pastor que dice Before Time, para los que llegan temprano. Así que ahora a continuación vamos a seguir con la reunión. Los que tienen niños pueden, si es que hay algún niño acá, hay reuniones aquí al lado, de 4 a 11 años. Están en los lugares afuera para indicarles dónde están las reuniones. Por otra parte, si hay alguno que nos está acompañando por primera vez, que no ha venido a las reuniones anteriores, al salir también tendrán la oportunidad de tener el libro que se ha prometido a los que han sido invitados. Y mientras cantemos el himno lema,
los que quieran ir pasando para dar sus pedidos de oración, pueden hacerlo aquí adelante. Muy bien, vamos a cantar este himno precioso que estamos practicando desde el sábado, con esta letra tan linda que se llama Solo en Jesús, y que, como decíamos desde el sábado, habla de la historia de Jesús desde el principio hasta el fin. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, y en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, le dio el pecado potestad. Yo suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, segura estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para celebrar
lo que tú hiciste por nosotros hace 2000 años y más de 2000 años. Te pedimos ahora que estemos con nuestro corazón dispuesto a escuchar las palabras que se van a decir en esta reunión. Te agradecemos porque en tu amor inagotable tú nos has dado el libre albedrío en que podemos tomar las decisiones de acuerdo a nuestra voluntad para lo mejor de nosotros. Y también sabemos que por tu amor inagotable no dejarás sin contestación ninguno de los pedidos de oración que han sido volcados aquí adelante. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Nuevamente muy buenas noches para todos. Tenemos la segunda parte de nuestra reunión, que vendría a ser como era un second bonus track, el segundo momento especial. La idea es investigar un poquito cómo era la vida de la gente en la época de Cristo, porque investigando un poquitito cómo era la vida vamos a entender algunas de las cosas de la Biblia mucho mejor. Para hoy siempre repasamos un poquitito cómo fue la semana. El domingo nuestro Señor Jesucristo entra triunfante, luego hace aquella limpieza en el templo y vuelve a dormir en la casa de Lázaro, María y Marta. En los siguientes días hizo todas estas lecciones, y noten ustedes la tendencia de las lecciones. Fíjense, acá por ejemplo la fiesta de boda, y habla de que el que no está preparado queda afuera, el tributo, el gran mandamiento, lamenta sobre Jerusalén, señales de su venida. La lección de las 10 vírgenes, algunos preparados, otros no. La de los talentos, algunos usan, otros no. Bien tendenciosas las últimas lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente el martes tiene una cena en casa de Simón, y ahí María derrama un perfume famoso, costoso. El jueves cena con sus discípulos, después es juzgado, el viernes crucificado, el sábado descansa y el domingo resucita. Hoy nos vamos a detener en esto, en la cena y en ese acto en que se le coloca el perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a investigar un poquitito cómo comía la gente, qué comía y cómo comía. Principal alimento en el tiempo de Cristo, sin lugar a ninguna duda, el pan, hecho o de trigo o de cebada. Y el pan era prácticamente el alimento principal, a tal punto que en algunos lugares la expresión comer pan no significa comer pan solamente, sino que reemplaza almorzar, cenar. Cuando Cristo dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no creemos que solamente esté refiriéndose al pan, sino que genéricamente habla de alimento. Por ejemplo, Jacob se sentó, dice, a comer pan con su yerno, pero suponemos que puede haber sido otra cosa, pero pan era el alimento básico absolutamente, y en la mayoría de los casos era sin levadura. Y entonces ellos hacían unas galletitas al estilo de unas que se hacen en Tucumán. En realidad viene a tener la forma de la torta frita, solamente que es hecha al rescoldo o a la chapa, y ahora vamos a mirar un poquitito más. Así que el principal alimento era el pan. Obviamente cada dama tenía que hacerse su propia harina, y hay varias referencias en la Biblia al molino. Eran 2 piedras, acá tenemos un diagrama, eran 2 piedras, la piedra de abajo, que es la que está fija, y la piedra de arriba, que es la que se mueve. Por este agujero se metía el grano, y entonces yo no sé si para ayudarse o para conversar, eso no tenemos ese dato, pero se juntaban 2 damas y empezaban a moler el trigo. Lo que caía al costado y era recogido en esa manta era la harina. Así que esto era, hay incluso una enseñanza de Cristo que dice que habrá 2 moliendo, ¿se acuerdan? Como mencionando de algo muy, muy especial. 2 personas estarán moliendo, serán muy amigas, están moliendo juntas, pero una es tomada y la otra no. Lo mismo habla en relación con el matrimonio. Así que se hacía la harina y después era la panadería, solamente que el concepto de panadería de aquel entonces era diferente que el de ahora. Ahora vas a una panadería para comprar pan. En aquel entonces la panadería
panadería no era para comprar pan, para hornear pan. Lo único que se vendía era el servicio de hornear lo que usted ya había amasado en su casa. O sea, era así. O sea, en las casas de campo hasta el día de hoy, en muchos lugares hay un horno de leña afuera. Pero en la ciudad, si todos tuvieran un horno de leña, sería un gasto tremendo. Entonces, una persona tenía un horno grande y cada ama de casa traía lo que había preparado y lo colocaba, y él solamente lo horneaba y lo dejaba. ¿Cómo distinguían? Hasta el día de hoy en Marruecos siguen distinguiendo las distintas masas con una muestra que le hace el panadero. Entonces, familia tal, son 3 seguidos, familia no sé cuál, otra le hace una C, la otra una seña en el pan para que él pueda distinguir después cuál es el pan que ha sido amasado por esa persona. Así que es el alimento principal. Además, por supuesto, se usaba aceite de aceituna. El aceite de aceituna se hacía así, aceituna hervida, después se la amasaba con un rodillo de piedra y lo que chorreaba era el aceite. La Biblia menciona miel, jugo de uva. Ayer ya dijimos que la gente de aquella época tenía forma de conservar algo sin que se echara a perder, y el jugo de uva sin que fermentara. Y era el famoso tapón de 2 milímetros de aceite arriba, nada más. Y eso automáticamente lo deja hermético, totalmente hermético. También leche, suero, manteca, queso, derivados de eso. Frutas y verduras, las más mencionadas son las habas y las lentejas, y la Biblia menciona puerros, cebollas, ajos y pepinos, y en general había muchas verduras, pero no se las menciona muchas en la Biblia. Y carne en raras ocasiones. No era tan la comida normal de todos los días la carne. Se han descubierto restos de chapa que formaban parte de una especie de horno para hacer el pan a la chapa. Una chapa caliente, y entonces la masa se la estiraba bien sobre la chapa y se la ponía de un lado y del otro para poder tener esa comida. ¿Por qué se hacían los panes así y no como hoy tradicionalmente tenemos el pan grande? Porque el pan tenía 2 funciones: 1, alimento; 2, utensilio de cocina. Era cuchara y tenedor. La Biblia sí menciona la existencia de cuchillo, pero a nadie se le ocurre comer con un cuchillo. El cuchillo es para cortar. Entonces, cuando comían, la forma en que comían, como no había cubiertos, el cuchillo lo usaban para cortar, no para comer, o para otras cosas, pero no para comer. Entonces se usaba como una especie de cuchara de pan, y de ahí viene la expresión mojar en el plato. Es como a veces capaz que nosotros también hacemos, ¿no? Una masa redonda así, y entonces la cargaban de alimento y iban comiendo. Cuando la punta de la masa se ablanda, entonces hay que comer un pedazo a la punta de la cuchara y usar de vuelta la cuchara. Así que era bien fácil para poder comer. Acá está una figura de más o menos cómo comían. Todos comían de una misma olla en el centro. Esa era la comida diaria. Una olla en el centro, y cada uno con su cucharita de galletita, ¿no es cierto? Ahí se alimentaba. Pero para la época de Cristo ya había ingresado una costumbre romana que era considerada de alta calidad, de la crema, y era la de comer no sentados en el piso, ni tampoco con mesa como hacían los ricos, sino de hacerlo a la manera greco-romana. O sea, comían semiacostados, afirmados con un codo. La verdad que para mí me parece que bastante incómodo, pero era la forma de comer de ellos. Quiere decir que aquí afirmaban, tenían lo que iban a comer. La forma de no permitía que la servidumbre pudiera servir sin pasar por encima de nadie. Entonces, interesante. Y ahí ellos comían semiacostados, etcétera. Esto lo heredaron lo empezaron los griegos, pero los romanos fueron los que más lo hicieron. Así que se supone que en esa noche en que Cristo es agasajado por el ex leproso, se supone que fue así. Es por eso que los pies quedaron hacia afuera y María pudo
mojar los pies con aquel precioso perfume. ¿Qué decimos justamente sobre el perfume este? Esa noche nuestro Señor Jesucristo cenó con Simón. De paso, la hermana Joy dice que esa cena fue el viernes, pero Mateo, que no tiene un orden muy cronológico, Mateo lo relata como a continuación de la entrada a Jerusalén. Creemos que fue el viernes, pero como estoy siguiendo el relato de Mateo, lo pusimos ahí para poder explicar el tema de las comidas. Simón es el ex leproso que en Lucas 7 aparece sanado. Sin embargo, es interesante porque cuando usted lee el espíritu de profecía se encuentra con que, a pesar de que era considerado un discípulo, él no creía que Jesús era Mesías. Sí lo respetaba y admiraba, pero no creía que era Mesías. Es por eso que cuando la mujer rompe el vaso de perfume y Judas lanza la primera interrogante, ¿no podría haberse vendido y dado a los pobres? Cuenta el espíritu de profecía que Simón pensó, si fuera Mesías, sabría lo que esta mujer antes hacía. Pero el relato es más completo, que el que la había engañado para hacer eso incorrecto era el propio Simón. Así que ahí hay mucha historia. Decimos unas palabras acerca de lo que hace María, la hermana de Lázaro, al poner el perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo. La cena era en honor a Cristo, y como pocos días antes había sido resucitado Lázaro, el tema que estaba en todas las bocas era la resurrección de Lázaro, y venía ya la fiesta en Jerusalén. Así que existía en el ambiente la idea de que nuestro Señor Jesucristo se iba a proclamar rey. Además, el domingo entra como rey. Y en esa cena que le da el ex leproso a Jesús, todos esperaban escuchar que Lázaro cuente qué había visto cuando estaba muerto. ¿Qué había visto? Y Lázaro no dijo nada porque no vio nada. Y en ese ambiente, mientras estaba Lázaro, que no contó nada de lo que había pasado en nuestra tumba, su hermana Marta servía, y María, que había sido perdonada, a pesar de que fue Simón el que le indujo, entonces le colocó el perfume en los pies. Interesante que Mateo y Marcos dicen que fue en la cabeza y Lucas y Juan dicen que fue en los pies. Podemos o pensar que fue uno de los dos, o podemos pensar que haya hecho las dos cosas, que un poco haya sido en los pies y otro poco haya sido en la cabeza. El hecho de que haya sido en pies y cabeza coincidiría más con la costumbre judía, porque todos los ungimientos eran en la cabeza. El ungimiento, un rey y demás era en la cabeza. Entonces, tiene más sentido si hubiera sido algo en los pies y en la cabeza. Dice el Espíritu de Profecía que cuando se quebró el vaso de alabastro, el olor inundó toda la habitación y no hubo forma de que pase desapercibido lo que esta mujer estaba haciendo. ¿Qué era el nardo? Bueno, el nardo era uno de los perfumes carísimos. ¿Por qué? Porque el nardo proviene del Himalaya originalmente y es muy difícil cultivar, y al perfume de nardo lo mezclaban con la secreción de un molusco del Mediterráneo que era aceitoso y entonces no se secaba enseguida. Es lo mismo que hacen los perfumes, ¿no es cierto? Ahora sintéticamente, pero antes era el aceite de tunk que se produce en Misiones, casi no se seca. Entonces usted mezcla un aroma con ese y permanece por mucho tiempo. Así que lo mezclaban con la secreción de un molusco. El nombre científico es este, y acá pude conseguir una foto de cómo es ese nardo. El nardo. Aparentemente el perfume era famosísimo, pero lo interesante es que su precio era 300 denarios según lo calculó Judas. Si un denario era el pago del trabajo de un día, quise que esto era el trabajo de 300 días, 10 meses de trabajo. Era una cantidad bien grande de dinero. ¿Y por qué era caro? Primero, porque la flor era escasísima, difícil de cultivar, y segundo, porque el envase era de alabastro, y el alabastro era una piedra blanda, blanquecina, translúcida. Y los egipcios habían desarrollado así como el alfarero tiene un torno vertical,
vertical. Los egipcios habían desarrollado el primer torno horizontal y entonces hacían girar la pieza y la pulían por fuera sin asas. Quedaba como, digamos, como un florero, pero sin asas, sin asas. Y la parte de adentro, no sé si se... Acá está, perdón, esta es una pieza de alabastro. Esta es una pieza de alabastro. Es tan blanda que si usted con la uña fuerte hace fuerza, lo raya. Es una piedra bien blanca. Bien, y se le dice incluso, es carbonato de calcio, e incluso se le dice que es piedra de yeso. Con una uña usted lo puede marcar. Ahora lo interesante, que esa piedra solo existe en Italia, España y Inglaterra. O sea que, estamos hablando que esto es en Palestina. Así que el precio que tiene un producto que solamente se conseguía en Italia, España o Inglaterra, hace del hecho de que haya sido muy caro. No solo el perfume, sino también el recipiente. Acá tenemos la forma en que trabajaban. Los egipcios lo torneaban por afuera y adentro lo taladraban. Y acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, un arco y entonces un pedazo de cuero que le da una vuelta a un pedazo de metal o de piedra más dura. Entonces cuando usted va girando el arco, esto va haciendo así o así según el cuero lo va llevando. No sé si se alcanzó a entender lo que quise mostrar. Es fácil. Imagínense que esta es la piolita del arco. Entonces esto va así. Si yo tironeo de aquí, esto gira así. Y si tironeo del otro lado, gira del otro lado. Entonces el arco lo hacían así y giraba la pieza con la cual le hacían el hueco adentro al alabastro. Y eso fue lo que esta mujer rompió sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. En Palestina trataban de hacer uno similar, pero lo hacían a los martillazos. Martillo y cincel. Y por supuesto era muchísimo más económico, pero sin asas. Esto es lo que queríamos comentarles para entender un poquitito algunas de las costumbres. Ellos tenían esas costumbres y con nuestro Señor Jesucristo sin duda que cenó de esa manera con los discípulos, participó ahí. Interesante que a pesar de que fue un gasto muy grande, Jesús no dijo nada, al contrario, aceptó con cariño esa demostración de amor que la mujer le hizo. Y a continuación, un momento de alabanza a Dios antes de abrir la palabra de Dios. Verónica nos va a elevar nuestros pensamientos al Señor. sientes pequeño, dirige tu vida a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia
oye, Dios oirá, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Yo nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Muchas gracias, Verónica. Y ahora vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Hemos estado viendo algunos temas, cada noche vemos uno diferente. Empezamos 8 menos 5, le damos el primer premio a los que llegan a esa hora. Y vamos a tener este tipo de reuniones sobre Semana Santa hasta el próximo viernes. La tercera parte es estudiar lo que dice la Biblia y vamos a ir estudiando distintos temas que están relacionados con Semana Santa. El sábado hablamos acerca de las profecías que anticipaban cosas que iban a pasar con Dios, con Cristo acá en la tierra. Hay unas 42 profecías en total. Estudiamos que había una profecía que decía que Cristo nacería en Belén, que nacería de la Virgen, que Judas lo traicionaría, no con nombre, que moriría entre malhechores, pero que sería sepultado entre los ricos, y todo se cumplió. Ayer, en cambio, pusimos como base 4 principios. Dios no miente, Dios no cambia, Dios no escucha la oración del que está en contra de Dios, escucha así todo arrepentimiento, y por supuesto le da al hombre la libertad de poder decidir. Y para esta noche vamos a seguir estudiando otro tema. Pero antes que nada quería mencionar, si alguno de los presentes está de visita con nosotros, tenemos un ofrecimiento especial. Y a la salida ustedes pueden pedirlo con la gente que está en la mesa de entrada. Le podemos ofrecer tener una Biblia y tener unas hojitas que tienen el resumen de lo que dice la Biblia sobre distintos temas. O sea, está ordenado temáticamente y está preparado para que personas de cualquier religión lo puedan seguir. Así que si hay amigos entre nosotros que no tienen ese material, pueden pedirlo a la salida. Y para hoy vamos a analizar el tema ¿por qué murió Jesús? Podríamos dar una respuesta simplista, bien simple, que es la que muchas veces se da. Pero vamos a investigar un poquitito más este tema de por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, 4000 años antes de que Cristo existiera, como ser humano, nació un símbolo especialmente colocado por Dios para que sea símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Dios puso a Adán y Eva en el huerto con todas las posibilidades de ser felices, les dijo: si cometen el error de comer del árbol prohibido, entonces ustedes van a morir. Y ellos cometen ese error, pecan, y en vez de caer muertos, se dan cuenta que están desnudos. Eso es lo que dice Génesis 3. Así que cuando están desnudos, optan por intentar cubrir de alguna forma esa desnudez, y lo hacen a través de
un manto de hojas de higuera. O sea, tendrían que haber caído muertos y no cayeron muertos. Y el hombre intenta cubrir de alguna forma lo que había sucedido de sentirse desnudo y hacen hojas de higuera, una vestimenta con hojas de higuera. Siempre digo que no se preocupen porque todavía no había entrado el pecado y la higuera no picaba, ¿no? Porque ustedes si quieren hacerse alguna vestimenta de higuera, van a sufrir bastante. Pero cuentan las Sagradas Escrituras que viene Dios a visitarlos y dice que les da y les fabrica vestimentas de cuero de cordero. El propio Adán tuvo que matar al primer cordero, porque Dios se había dicho que si pecan van a morir, y en vez de morir se sintieron desnudos. Intentan cubrir el resultado con las hojas de higuera, y viene Dios y les dice hay que matar un cordero, y con el cordero les fabrica las primeras vestimentas de pieles de cordero. En otras palabras, el cordero inocente no tenía nada que ver con eso, muere en lugar de Adán y Eva, y ahí nace un símbolo, el símbolo de que el cordero es símbolo del Mesías. Y eso es 4000 años antes de que exista nuestro Señor Jesucristo. Y si fuera un hecho aislado, que en un momento sucedió y todo el mundo se olvidó, es una cosa. Pero Dios se preocupó para que ese símbolo continuara durante toda la historia. Por eso ese símbolo es mantenido religiosamente por todos los patriarcas. Los primeros a quienes les pidió eso fue a Abel y a Caín, y hay una lección incluso en relación con eso. Noé también hizo altares, Abraham, Jacob, y cada uno fue haciendo y ofreciendo un sacrificio en el altar. ¿Y qué hacían cuando ofrecían el sacrificio en el altar? Era la misma lección. La misma lección era, el cordero no tiene nada que ver con esta situación, pero el cordero moría en lugar del ofrendante, del que ofrecía la ofrenda. Y se fue fortaleciendo el hecho de que cordero es igual al símbolo del Mesías. Así que 4000 años antes de Cristo empieza, Dios le da un gran significado, porque con la muerte del cordero se cubre la desnudez que era resultado del pecado. Y a partir de allí, ese símbolo es mantenido generación tras generación. Y más adelante, en la época en que el pueblo de Dios está en Egipto, se le agrega un plus más. ¿Cuál es el plus más? Y ese plus se recuerda todos los años. Hay una nueva aplicación con el tema del cordero en forma anual. El pueblo de Israel estaba como esclavos, clamaron a Dios. Dios hizo una logística tremenda hasta que colocó a Moisés hablando al faraón. Acá hubo muchos detalles en esta vida y finalmente Moisés llegó para pedir la libertad del pueblo al propio faraón. Faraón se la negó, así que a través de 9 plagas fue negando, aceptando, hasta que finalmente Dios le dijo un día: esta noche ustedes van a ser libres, así que hoy coman parados, coman dispuestos para caminar y maten un cordero y con la sangre pongan arriba del dintel una marca que aquí ya se mató un cordero. Y eso pasó. Y el primogénito tenía que ayudar al padre a colocar la marquita de que ahí había muerto ya un cordero. Y esa madrugada Dios dio la última plaga contra el Egipto testarudo. ¿Y la última plaga cuál fue? La muerte de los primogénitos. Y en el hogar donde ya había muerto un cordero, no murió el primogénito. Y en cambio, en el lugar donde no estaba la marca de que había muerto un cordero, moría el primogénito. Y ahí se fortalece de vuelta la idea del cordero. El propio faraón vio muerto a su hijo. Y ahí, solamente ahí, dejó salir al pueblo de Israel. Y al día siguiente emprendieron el camino. 3 días después estaban frente al mar Rojo, y pasaron. Ahora, el hecho de que el cordero otra vez haya reemplazado al que necesitaba morir, fortalece otra vez la idea. El cordero muere inocentemente, pero muere en lugar del primogénito. Cordero muere en lugar de alguien, y el cordero símbolo del Mesías. Y esto era todos los años, se recordaba esa historia, el día 14 de Nisan. 14 de Nisan,
todos los 14 se recordaba eso, como nosotros recordamos el 9 de julio o el 25 de mayo. Pero además había una aplicación que no era anual, que era cotidiana. Y no importa si era en el altar, no importa si era en el tabernáculo del desierto, era en el templo de Herodes, de Salomón, o en el templo de Herodes, el principio era el mismo. La persona llegaba, había cometido un error, colocaba la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba delante de Dios, no delante del sacerdote, confesaba delante de Dios su pecado, y como por haber cometido pecado tenía que recibir el perdón, el pecado simbólicamente pasaba del pecador al cordero. Entonces el cordero necesitaba morir, moría otra vez por el pecador. Y era la misma idea del altar, pero era trasladada a todos los emblemas ahí en el templo, en el santuario y en los dos templos. Y el cordero que era muerto por el pecado, llevaba el pecado. No lo había cometido, pero llevaba el pecado. Y por llevar el pecado tenía que morir. Y ahí se fortaleció el cordero inocente que muere en lugar del ofrendante. Es por eso que toda la Biblia habla de Cristo como el cordero. Ahora, ¿qué base tenemos para sostener que Cristo es el cordero? Revisemos algunas de las bases. Primer base, hay una identificación clara en la Biblia. Primer base, los propios profetas hablaron del cordero como símbolo del Mesías. El caso más claro es Isaías capítulo 53, que tiene una cantidad de profecías sobre Cristo, y en un detalle de la profecía dice, como cordero fue llevado al matadero. Él toma el ejemplo de los corderos, que ya estaban siendo bien conocidos, ya teníamos 1500 años de corderos muertos, y ahí él aplica el cordero al Mesías, como cordero fue llevado al matadero. Un segundo indicio bíblico bien claro en que une cordero con Cristo es el propio Juan el Bautista. ¿Se acuerda que está predicando? Y viene Juan el Bautista y él dice, he aquí qué cosa, el cordero de Dios que quita el pecado. Segunda identificación. Tercera identificación, el propio Cristo se identifica como el cordero, porque cuando está participando en la última cena con sus discípulos, que no era ni más ni menos que la Pascua, se identifica y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que se pone en lugar del cordero. Así que ese cordero que durante 4000 años fue símbolo, no importa si en el altar, si en el tabernáculo, en el templo, donde haya sido, era símbolo del Mesías y de alguien que moría en lugar de otro, ahora está bien identificado. Los profetas hablan del cordero, Juan el Bautista habla del cordero y el propio Cristo. Y luego Dios mismo lo identifica de una manera muy especial. Cuando Cristo muere, cuenta las Sagradas Escrituras que hay un terremoto, se oscurece, y en ese momento era justo la hora en que el sacerdote tenía que matar al cordero. Y tiene al cordero, y cuenta las Sagradas Escrituras que en ese momento se produce eso, el velo del templo se rasga de arriba a abajo, y el cordero salta y escapa de la mano del sacerdote. Así que está bien identificado los profetas, Juan el Bautista, Cristo y el propio Dios al producir ese hecho tan especial. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo y a partir de ese momento ya no es necesario ofrecer al cordero. Así que 4000 años de historia mostrando cómo sería la función del Mesías. Moriría en lugar de otro y esa sería una identificación del Mesías. Y efectivamente eso es lo que pasa. Analicemos un poquitito cómo es el tema de la muerte de Cristo y vamos a ver si se aplica lo del cordero. Obviamente Cristo no fue directamente llevado a ser muerto. Ustedes saben que hubo todo un proceso. En realidad hubo 4 juicios. Anás y Caifás, Pilato, Herodes, Pilato. Anás y Caifás, Herodes, Pilato, sí, 4. 2 veces Pilato, porque Pilato lo recibe de vuelta y finalmente ahí cuando ofrece liberar a uno de los dos y se libera a Barrabás. Así que nuestro Señor Jesucristo sufrió azotes, burlas, fue abofeteado, también se le colocó una corona de espinas, un manto y un cetro. Eso lo hizo el propio Herodes, que era judío. Podría ser esperado de parte de Pilato, pero no de Herodes. Y es cierto que sufrió mucho. Había algunas personas, algunos condenados que con esos maltratos ya prácticamente
estaban al borde de la muerte. Luego viaja al Calvario, posiblemente llevando solo un tronco, no el medular, sino el travesaño, posiblemente. Y luego allí en la cruz está por varias horas. Sin embargo, si nosotros leemos Juan capítulo 19, nos encontramos que a pesar de todos esos sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo continuaba con vida. Continuaba con vida. Juan capítulo 19. Es interesante Juan capítulo 19. 19, versículo 31 hasta el 34. Muy bien, Juan 19, versículo 31 al 34. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad porque se unía el día semanal más el ceremonial, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas. Y la razón por la cual pidieron que se les quebrase las piernas, porque de esta manera se iba a producir una lenta asfixia, porque la persona que no pudiese valerse de sus piernas para poder levantarse no podría respirar en esa posición. Así que era un acto más malvado todavía. Pero en el versículo siguiente dice que los judíos pidieron esto para que se apresure la muerte de los condenados, de tal manera que los pudieran terminar con todo el trámite antes de que empezase el sábado. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El versículo 34, ahí dice que los malhechores ya estaban muertos y Cristo no estaba muerto. Es interesante esto. Los tres sufrieron prácticamente lo mismo, pero nuestro Señor Jesucristo ya estaba muerto cuando vinieron a quebrarle las piernas a los otros. Si consultamos con un médico, y ustedes saben que Lucas era médico, en Lucas capítulo 23, la visión de Lucas es un poquitito diferente, da un poco más detalle. Lucas era médico. En el capítulo 23, versículo 46, aparece otro detalle, 36, 46. Además del detalle de Juan, que dice que salió sangre y agua, no salió sangre aguada, ni agua ensangrentada, sino sangre y agua. Además de ese dato, aparece en Lucas capítulo 23, versículo 46, que antes de eso le anticipó o antecedió algo muy difícil de describir. Capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que el dato de Lucas no es menor. Aparentemente, este grito está producido en el momento exacto en que nuestro Señor Jesucristo muere. Y luego la confirmación de agua y sangre nos presentan, sin ningún lugar a duda, el cuadro de un paro cardíaco fulminante. ¿Qué fue? Los dolores, la posición. Evidentemente Cristo estaba pasando una gran angustia. ¿Cuál era la gran angustia? ¿Estaba preocupado por su madre, que estaba viéndolo sufrir? Parece que no, porque el propio Cristo le dijo a Juan: Juan, esa es tu madre, madre, ese es tu hijo a partir de ahora. Tuvo la presencia de Espíritu como para poder presentarlos mutuamente. ¿Estaba preocupado o tenía ira por aquellas personas que le estaban produciendo la muerte? Parece difícil de creer eso, porque cuentan las Escrituras que él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál era su gran angustia? La misma angustia del Cordero de todo el Antiguo Testamento. La misma, porque en ese tramo, entre que llevaba los pecados de todos nosotros, y de paso acá tenemos que hacer una aclaración: Cristo tenía todos nuestros pecados, aunque no los había cometido.
¿Está clara la distinción? Así como aquel cordero, cuando se le colocaba la mano sobre la cabeza del cordero y el pecador confesaba, los pecados pasaban al cordero, y aunque el cordero no los había cometido, los llevaba, en ese tramo difícil de la vida de Cristo, Cristo llevó los pecados nuestros. A tal punto que en ese momento sufrió esa gran angustia. Y prueba de eso es que Él expresó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y algunos quieren ver aquí una falta de fe. No, es la descripción exacta de lo que estaba pasando. Cuando Él en ese momento tenía los pecados todos los pecados nuestros, Él se sintió separado del Padre, porque el pecado separa de Dios. No los había cometido, pero los tenía. En ese instante. ¿Se dan cuenta que el cielo corrió un riesgo eterno? Por eso Pablo hace mucho énfasis en 1 Corintios 15 y dice: tan importante es la muerte como la resurrección. Porque si Cristo hubiera tenido un pecado, no estaríamos hablando de eso. Hubiera muerto por su pecado. Y como no tenía pecado, pudo resucitar. Así que Cristo efectivamente fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en ese tramo llevaba nuestros pecados, no los había cometido, y tuvo que pagar con la muerte el hecho de haber llevado los pecados ajenos. Pero como no tenía propios, pudo resucitar al tercer día. Amén. Amén. Así que cuando alguien te dice: Cristo murió por ti o Cristo murió por mí, es cierto. A pesar de que a veces no existe toda esa explicación. Hay otra explicación, que es la explicación legal. La explicación legal es bien sencilla. Tenemos leyes de tránsito que establecen velocidades máximas para los distintos tipos de vehículos. Y como existe una ley, si usted va contra la ley, está en infracción. Y si va en infracción, merece una multa. Y en el gobierno de Dios también existe una ley mundial, universal. Y si vas contra la ley de Dios, cometés una infracción que en la Biblia se llama pecado. Y entonces recibís una multa, y la multa se llama muerte. Ya está. Pero vino alguien que no cometió la multa y dijo: pago por otro. Y eso es lo que está haciendo ahora en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando aparece una deuda, dice: sí, es cierto, tiene una deuda conmigo, pero acá está, yo la pagué. Eso es Semana Santa. Es tristeza porque Cristo sufrió, pero es la gran alegría que eso garantiza el perdón de tu pecado y el perdón de mi pecado. Amén. Eso es. El símbolo de Semana Santa es de un Cristo que se dio por nosotros. El gran problema que tenía Dios para resolver el problema del pecado, ¿se acuerdan que dijimos que Dios no cambia, Dios no miente, no te obliga a tomar una decisión? El gran problema de Dios era amor versus justicia o justicia versus amor. En un grado pequeño es lo que nos pasa a los padres también. Cuando tenemos que sancionar una acción equivocada a nuestros hijos y le producimos un dolor o le negamos algo que le va a ser perjudicial. El niño interpreta que le estamos haciendo algo en contra y nosotros sabemos que eso que estamos haciendo es pura y exclusivamente por amor. En ese caso siempre presento el ejemplo de un padre a quien el niño de 2 años le ruega, llora pidiendo que le dé un frasco de veneno para hormigas. ¿Quién en su sano juicio le daría un frasco a un niño de 2 años para que juegue con un frasco con veneno para hormigas? El niño interpreta que no se lo da porque no lo quiere y nosotros sabemos que es puro amor. ¿Cómo tuvo que actuar Dios con esto? Amor y justicia. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Estamos a pocos capítulos donde estábamos leyendo recién. Lucas 19, 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan de Dios contemplaba que su propio Hijo fuera el que viniera. Y en esta altura es probable que ustedes conozcan esa
una historia que se cuenta para ilustrar esta parte. Me gustaría repetirla a pesar de que posiblemente alguno de ustedes la sepa. En una comarca de un rey, el rey empezó a notar que había muchos delitos en la noche. Había denuncias de delitos cometidos en la noche. Así que el rey decidió poner fin a eso. Así que juntó a todos sus guardias y le dijo: vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a recorrer toda la comarca dando una nueva ley. Y la ley dice que cualquier persona que se la encuentre después de las 10 de la noche fuera de su casa, como castigo se le van a sacar los 2 ojos. Así que fue dada la indicación y la guardia del palacio empezó a vigilar para ver si había alguien que estaba después de las 10 de la noche fuera de su casa. Primer día, nada. Segundo día, el rey preguntó al jefe de la guardia: ¿alguna novedad? Sí, señor rey. ¿Qué novedad? Ayer encontramos a una persona fuera de la casa después de las 10 de la noche y lo tomamos prisionero. Bueno, entonces vamos a ejecutar lo que yo dije que había que hacer. Hay que sacarle de 2 ojos. Estuvimos a punto de hacerlo, señor rey, pero nos detuvimos porque hay un detalle. El que encontramos fuera de la casa a las 10 de la noche es su hijo. ¿Qué dilema? Como rey dio una orden y tenía que cumplirla. Como padre, el corazón se le desgarraba de tener que sacarle los 2 ojos al hijo. Así que el hombre pensó triste un rato y dijo: vamos a hacer de la siguiente manera. La ley dice que hay que sacarle los 2 ojos. Sáquenle un ojo a mi hijo y otro ojo a mí. Así actuó Dios. No nos dejó solo lidiando con el problema del pecado. Entregó a su hijo y lo arriesgó para perderse eternamente de él. Él puso un ojo y nosotros estamos sufriendo las consecuencias del otro ojo. ¿Estamos sufriendo consecuencias del pecado? Claro que sí. ¿Injustas? Claro que sí. Y Dios eligió un sistema más largo, pero definitivo y definidamente más inteligente que nuestro propio accionar humano. Entre mañana y pasado vamos a contestar la pregunta: ¿por qué Dios no mató a Lucifer y se terminaba el problema? ¿Se acuerdan que Dios no cambia? Que Dios es justo, que Dios no miente. Y esta noche tenemos que agradecer a Dios porque preparó con 4000 años de anticipación un símbolo que se cumplió a la perfección. Y Cristo murió por un paro cardíaco fulminante porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y esta noche es una oportunidad más para agradecerle a Dios por eso. Esta noche vamos a terminar un poquito distinto. Vamos a terminar cantando este canto que dice: de tal manera amó. Nos van a guiar con el piano y gente que sepa cantar mejor que yo. Es una sola estrofa y vamos a terminar distinto. Te desafío que uses esta oportunidad para tener una pequeña oración con el Señor de agradecimiento. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a cantar el canto todos juntos y después nos arrodillamos y mientras todavía sigue la música suave, oramos y dedicamos un momento para pedirle a Dios que nuevamente perdone nuestros pecados y agradecerle por ese cordero que murió en lugar de cada uno de nosotros. De tal manera amó al mundo nuestro Dios, que ha dado a su Hijo Cristo el Señor, que todos los que en Él confían en verdad tienen vida eterna.
dicho, te invito a tener un momento solo con Dios. Y cuando quieras, terminás la oración y nos retiramos. No habrá un momento todos juntos para terminar la reunión. Vamos a tener un momento a solas con Dios, agradeciéndole este sacrificio que Dios hizo.